Muy buenos días, tardes, noches, licenciado. En esta pestaña se mostrarán mis datos informativos para la presente exposición. Mi nombre es José Armando Viera Mazapanta, primero contabilidad B, y mi número de lista es el 35. El tema que nos compete hablar hoy sería lógica informal. Así que vamos. Un poco de historia sobre la lógica informal es que surge en la década de 1970 como un subconjunto, o sea, un subcampo de la filosofía. Y la primera obra donde se menciona esta ciencia es La lógica y la retórica contemporánea, publicado en 1971, escrito por Howard Kane. Howard Kane fue un profesor estadounidense de filosofía en el Bernard Baruch College de Nueva York. Se destacó por promover un enfoque popular y no matemático, eso cabe recalcarlo, es muy importante, de la lógica, ahora conocido como lógica informal. ¿Qué es? Bueno, antes de meternos de lleno en el qué es la lógica informal, para tener un contexto más amplio y así poder dar una mejor explicación sobre el tema, primero aclaremos brevemente varios aspectos, como qué es la lógica. Como ya lo revisamos en clases, la lógica es parte de la filosofía, basada en el razonamiento que se especializa en el pensamiento crítico y análisis para tomar la mejor decisión ante un problema. ¿Qué es lógica formal? La lógica formal es la ciencia de las leyes y de las formas del pensamiento, cuyos orígenes se remontan a Aristóteles. La lógica formal enseña a pensar acertadamente observando las reglas de principio de identidad. Significa que si yo digo que la Tierra es un planeta, no puedo decir a su vez que la Tierra es una estrella o es alguna otra cosa. El principio de no contradicción, el principio del tercero excluido. Considera los argumentos como productos acabados, es decir, ignora el contexto en el que se dan. Para tener una mejor idea de esto, sabemos que los argumentos son textos breves que se componen de premisas y tienen coherencia entre sus premisas y su conclusión. Pero la lógica formal solo se enfoca en eso, en veces que tienen coherencia entre su premisa y su conclusión, más no en el entorno en el que se dan o en el contexto en el que se dicen. Por ello llegamos a la lógica informal, también llamada lógica no clásica o lógica no formal. Esta estudia los argumentos en los contextos cotidianos, en el hablar, cuando conversamos con amigos, padres o cualquier otro conocido. En otras palabras, se presenta en la discusión de contextos reales y tiene como tarea señalar las falacias, que no percibimos ya que confiamos en nuestro sentido común. O sea, en nuestra habla diaria siempre hay falacias, siempre, siempre. Casi nunca la notamos porque está en nuestro pensamiento, está muy, muy cotidianizado, o sea, es como que las escuchamos y decimos, bueno, no es una falacia, puede ser un argumento, y por eso, o sea, la lógica informal es muy, muy importante por esto, porque nos ayuda a estudiar esos argumentos no válidos, que son falacias, y que utilizamos cotidianamente. Cometemos estos errores porque somos seres humanos con recursos limitados, así que no tenemos omnisciencia lógica, es decir, no siempre actuamos con lógica. Eh, Cada que discutimos o debatimos con alguien, a veces nos salimos de los argumentos y de la lógica que tenemos que tener ese debate y nos vamos directamente a las falacias. Son muy dañinas para un debate. Por ello veremos adecuadamente este tema en la siguiente diapositiva. Falacias. Las falacias se clasifican en formales e informales. Para la lógica informal usaremos las informales, valga la redundancia, que son razonamientos inválidos, que parecen válidos por razones extralógicas y no pueden ser formalizados. Dentro de estas igual se encuentran las de atinencia y las de ambigüedad. La atinencia son las que usan el lenguaje para convencer de ciertas cosas mediante los estímulos, como la bondad y la honestidad. Y los de ambigüedad no tratan de convencernos, sino que tienen significados ambiguos y pueden cambiar de significado de manera sutil. Tipos de falacias de atinencia. Tenemos la falacia ad hominem. Ataca a la persona para no hacer válidos sus argumentos. Podemos ver este retrato que, aunque caricaturesco, nos sirve para ejemplificarlo. ¿Cuántas veces no hemos estado con un compañero discutiendo sobre algún tema y de repente él se sale? O inclusive nos empieza a agredir. No a nuestro argumento, sino a nuestra persona, para tratar de desvalidar nuestro argumento. Utilicé esta imagen porque casi siempre se llegan a insultos o a algo peor, inclusive puede llegar a golpes. Es salirse del debate para atacar a la persona y así desvalidar su argumento. Falacia ad baculum. Recurre a la amenaza, fuerza o miedo para convencer a los demás. Tenemos aquí el ejemplo. Dice, ¿podemos dejar nuestro gran país en manos de un miserable camarón como este? Está diciendo que
No, no podemos dejar el país, porque ¿qué va a pasar? Le está metiendo miedo a la gente para así convencerlos. Decir, no, es que si es que lo elegimos, o también otro ejemplo, siempre es que si haces esto, te pego. Es que si haces aquello, o sea, no es que si haces esto te vas a hacer daño, es que si haces esto puede pasar tal cosa, sino recurrir a la violencia para convencer. ¿Veremos los otros? Falacia nauseam. Se fundamenta en la repetición de ideas para hacer válido un argumento. Como decían nuestras mamás muchas veces, si todos tus compañeros se lanzan de un puente, ¿tú también lo haces? Y es que está muy arraigado en la sociedad creer que porque la mayoría de personas hacen algo, está bien o es algo válido, como dice, es un argumento válido por la repetición de ideas. La falacia ad ignorantium consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario. Tenemos un claro ejemplo aquí, el sol es hueco. Y como no puedes probar lo contrario, entonces es verdad. Obviamente que podemos decir que el sol es hueco. ¿Por qué? Porque nadie puede viajar hasta el sol y hacer medidas o tomas para saber si es que este es hueco. Falacia ad populum. Implica dirigirse al pueblo para provocar emociones que los inciten a tomar decisiones. Esta es muy, pero muy utilizada por los políticos. ¿Cuántas veces no hemos visto un alcalde pronunciarse? Es decir, conmigo ya no tendrán hambre, conmigo las cosas serán mejores. Eso causa alegría en las personas y esa alegría los lleva a tomar la decisión de votar por él, pero muchas veces no es un argumento válido, porque eso se quedan en mentiras. La falacia ad numerum. La falacia ad numerum se trata de una falacia muy persuasiva e influyente en las personas, ya que tendemos a imitar lo que hacen nuestros congéneres, pero eso resulta falaz, ya que la conclusión del razonamiento no tiene por qué ser verdadera. Ahí tenemos un gran argumento, una gran ejemplificación de esta falacia, pero yo daré otra. Por ejemplo, al momento de comprar un celular y le preguntas a todos qué celular debería comprar, te responden un iPhone. ¿Por qué? Bueno, todos lo tienen. Debe ser que son buenos, de buena calidad. ¿Y podemos llegar a esa conclusión tan solo por el hecho de que todos lo compran? No. Tenemos que analizar sus componentes, cada de sus detalles, qué tal es su cámara, qué tal es su memoria RAM. No por el hecho de que todos lo compren significa que va a ser bueno. Falacia ad consequentium. Consiste en afirmar que un argumento es falso solo porque las consecuencias indirectas sean negativas o viceversa. Tenemos aquí el ejemplo, dice, es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. Entonces, si mi vida no tendría sentido, o sea, yo tengo, las consecuencias son negativas, porque mi vida no tendría sentido. Entonces, tiene que ser por no tener esas consecuencias negativas. Otra cosa sería, tiene que jugar muy bien, porque de lo contrario, con un jugador, refiriéndome a ello, el jugador tiene que jugar muy, muy bien, porque de lo contrario, perdería el partido, o porque de lo contrario, no estaría en esta liga profesional. Entonces, vamos a la otra. Falacia ad misericordia. Consiste en apelar a la misericordia para convencer. Como licenciado, usted tendría que ver mucho esta falacia. Yo como estudiante he dicho mucho esta falacia. Por ejemplo, no creo que haya mejor ejemplo que un examen con mala nota y decirle, por favor, deme recuperación. Me preguntará el por qué. Yo le diré, no, es que no, voy a perder el semestre, mi mamá me va a hablar, no, no puedo tener otra mala nota, estoy perdiendo la carrera. No es un por qué válido. Estoy apelando a su misericordia para convencerlo de que me ayude. Por lo tanto, es una falacia. Falacia Lazarum. Consiste en hacer creer que algo es cierto porque quien lo ha dicho es pobre, humilde o sencillo, ya que se considera que es más virtuoso o sus ideas son más correctas que las de una persona rica u ostentosa. ¿Cuántas veces hemos tenido este dualismo entre que las personas ricas son unos seres despiadados y sin sentimientos, pero los seres pobres, las personas pobres o humildes, son más sabias, correctas? Y puede ser así, pero no en todos los casos. Es la falacia ad crumenam. Consiste en hacer creer que algo es cierto porque quien lo propone es rico o cuesta mucho dinero. Puedo decir que un reloj de $1000 es muchísimo mejor que uno de 10, pero al fin y al cabo los dos dan la hora. Puede ser que sus componentes sean mejores, pero no, mucha gente no se fija en los componentes ni en su calidad, sino que dice cuesta más, entonces es mejor. Y lo vemos en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Falacia novitatem. Consiste en hacer creer que una idea es correcta o mejor por el hecho de ser moderna.
Podemos decir, un ejemplo con la música, las dos eran con la música, que la música de ahora es mucho mejor. ¿Para quién? Para mí. Yo que nací en los 2000, no me puedo representar con la música de los 80, los 70. Nací y me crié con esa música. Entonces, cada música que suena nueva o de un artista, para mí es mucho mejor porque es actual. Pero tiene que ver mucho con cuestiones de gusto. Así también llegamos a la falacia antiquitatem. Consiste en hacer creer que lo correcto o verdadero es aquello que lleva haciéndose desde hace mucho tiempo. Podemos ver en que las tradiciones son buenas. Y aquí daré un ejemplo muy, muy personal. En Semana Santa, al momento de hacer fanesca, yo cuando era pequeño le decía a mi abuelita, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer fanesca? O sea, no entiendo, no entiendo el significado. Quería saber el por qué se hacía, por qué esa sopa, por qué en esos ingredientes en específico. Mi abuelita siempre decía, es que es la costumbre. Entonces, una Semana Santa, nuestros primos, mis primos y yo propusimos hacer una comida diferente. Me dijeron, no, la fanesca siempre ha sido así y ya es mejor porque es una tradición. Eso ejemplifica muy, muy bien la falacia antiquitatem. Falacia ad odium consiste en realizar una argumentación que genere o agite los sentimientos de odio en el oyente. Esto lo pudimos ver hace mucho tiempo con la llegada de los inmigrantes venezolanos. Decíamos, no, los venezolanos son ladrones, son asesinos, y esto generaba odio al oyente y los convencía por sus acciones. Claro que sí, pero no es lógico decir que todos los inmigrantes son malos. Entonces, esa generalización de odio hizo que muchas personas cambien su percepción hacia esas personas, hacia las inmigrantes. Falacia de hombre de paja. Consiste en ridiculizar al oponente exagerando o tergiversando su argumento. Tenemos un claro ejemplo aquí, que si no compra las estampitas de paz, entonces significa que le gusta la guerra. Es exagerado al máximo. Es como decir, yo le digo a una persona, haz ejercicio, y ella me dice que no. Entonces digo, entonces odias a los atletas. Es exagerar el argumento de otro para hacerlo inválido. Ahora tenemos la ambigüedad, que tiene que ver más con los aspectos del lenguaje. Tenemos la falacia de ambigüedad, que aquí sería, me da medias para niños de algodón. Las medias son para niños hechos de algodón, o las medias son para niños, y el material de las medias tiene que ser de algodón. Como dijimos anteriormente, tiene que ver mucho más con lo textual. Y la falacia del equívoco, ya que en nuestra lengua hay muchas palabras que tienen varios significados. Por ejemplo, voy a comer al banco. No sé si voy a comer a la entidad financiera o a un asiento. Por último, tenemos la bibliografía de la que me pude apoyar para hacer esta presentación. Y eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta pronto.